están las variables a, b, x, y. Cada una con su respectiva dirección y cada una con su respectivo valor. Recuerden que el valor de x lo recibió de a y el valor de y lo recibió de b. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Ahora tenemos aquí una asignación. El valor de x se le pasa a tem de temporal. ¿Qué significa eso? Que se va a crear un espacio para la variable temporal. Esa variable temporal también va a tener su dirección. Por simplicidad estamos poniendo las direcciones de manera consecutiva. Ok, entonces está la variable temporal, tiene su dirección y el valor de x se le pasa a tem. ¿Cuánto vale x? El valor de x vale 20. El valor de x pasa a tem y entonces tem vale 20. Bien, ahora tiene aquí la siguiente asignación. Y se pasa a x. ¿Qué valor tiene y? Y tiene el valor de 30. Y tiene el valor de 30 y se le está pasando a x. X tenía 20, pero ahora x va a tener 30 por esta asignación. Bien. Entonces, ahora el valor de tem se le pasa a y. El valor de tem es 20 y se le va a pasar a y. Y va a valer 20. ¿Cuánto valía y? Y valía 30, obsérvese acá. Entonces, con tem igual a y, el valor de tem se le pasa a y, el valor de 20 se le pasa a y. Y es esta la situación. Entonces, al regresar a la función, ¿cuánto valía x? Perdón, a. A valía 20. Al inicio, a valía 20. B, al regresar a la función, tiene el valor de 30. Y al inicio, ¿cuánto tenía? 30. ¿Qué fue lo que se cambió? Obsérvese que x valía 20 y y valía 30. Ahora, x que valía 20 al inicio, ahora x vale 30. Y que valía 30, ahora y vale 20. ¿Y qué pasó con a y b? No les pasó nada porque lo que pasamos fue una copia. Entonces, cuando nosotros ejecutamos este código que me dice, dame dos valores y le doy la variable a y b para capturar esos valores. Llamo a intercambia y le paso los valores que capturé a y b. Entonces nos salimos de código de main y nos vamos a la función intercambia. Entonces el valor de a se le pasa a x, el valor de b se le pasa a y. Y entonces x y y ya tienen valores. Tem se declara como una variable temporal que es además local y que es de tipo entero. Entonces el valor de x se le pasa a tem, el valor de y se le pasa a x y tem se le pasa a y. ¿Qué fue lo que se hizo acá? Se intercambiaron los contenidos de x y de y, pero ¿qué pasa con a y b? Cuando se manda a imprimir el valor de a y de b, a y b siguen valiendo lo mismo porque lo que alteramos fue el valor de x y y, que son estos valores. Y aquí es lo que estamos viendo por qué pasa eso. Tenemos a y b, tenemos los parámetros x y lo que se está ejecutando, el cambio que se está ejecutando, obsérvese que a y b parecen, son variables que no se les ha alterado su valor y los únicos que están alterando su valor son x y y utilizando la variable temporal tem. Ok. Ahora, ¿qué pasa con el paso de parámetros por referencia? Obsérvese cómo se declara el prototipo, la función se llama igual intercambia y la función intercambia recibe dos parámetros, in asterisco. ¿Qué significa esto? Que los dos parámetros son apuntadores. ¿Apuntadores a qué? Apuntadores enteros. ¿Qué significa que una variable sea de tipo apuntador entero? Significa que esta variable va a guardar la dirección de un número entero. Ok. Entonces, obsérvese también algo interesante. Obsérvese que la función intercambia solo le estamos indicando que va a recibir dos parámetros y que son apuntadores enteros. Pero no viene el nombre. Esto es, al compilador no le interesa cómo se llaman sus variables, sino que cuántos parámetros va a recibir y de qué tipo son. ¿Ok? La función es
tipo void, lo cual significa que intercambia va a regresar nada. Nuevamente, entonces, pedimos los dos valores, dame dos valores, Scam los captura y lo guarda en A y lo guarda en B. Ok. Entonces, obsérvese, se llama la función intercambia y en lugar de pasar a A, pasamos la dirección de A. En lugar de pasar a B, pasamos la dirección de B. Obsérvese que ya estamos pasando direcciones. Y entonces, ¿quién captura la dirección de A? Quien captura la dirección de A es PX. Quien captura la dirección de B es PY. Profe, Sí. disculpe, ¿y eso de por referencia también puede aplicar, por ejemplo, en las matrices? Sí. Es algo interesante. El lenguaje C es un lenguaje de la década de los 70. Un día que tengan tiempo, naveguen en Google y pregunten cuánta memoria había en una máquina, en una PC en los 70. Eran bytes. Eran bytes. ¿Y eso qué implicaba? La cantidad de memoria que había en un dispositivo de cómputo era muy bajo. Y entonces los creadores del lenguaje C dijeron que cuando ustedes utilizan vectores o matrices y lo pasan como parámetro, no estarían pasando una copia, estarían pasando el original. ¿Cuál era la idea? Hacer un uso eficiente de la poca memoria que en ese momento tenían las máquinas. Hoy, en el 2021, las máquinas es impresionante la cantidad de memoria que tienen. Pero obvio es decir que estamos hablando de eso probablemente en los últimos 5, 8 años, pero las máquinas tenían mucho menos memoria. Imagínense los cálculos científicos que se tuvieron que hacer, por ejemplo, para construir la bomba atómica, resolver ecuaciones diferenciales. En la década de los 40, capaz si eran bits de memoria lo que había. ¿Qué tipo de programación tenían que haber hecho? ¿Cuánta memoria tenía una máquina en los 40? Hace 80 años. Entonces, la verdad, esos programadores de esa época, impresionante por el tipo de programación que estaban forzados a realizar. Hoy con la cantidad de memoria que tenemos, prácticamente podemos programar lo que sea y sin estarse preocupando si van a tener o no memoria. Pero en los 70s había poca memoria, en los 40s había todavía menos. Y entonces, el lenguaje C, que es un lenguaje de los 70s, tomó la decisión los creadores Kernighan y Ritchie de que cuando se pasa como parámetro un vector y una matriz, no pasan una copia. Por definición, por decreto, pasan el original. De tal forma que si alguna función hace un cambio a una matriz, están haciendo el cambio en todo el programa. Pero cuando se trata de variables, ahí sí es distinto, que es lo que estamos ahorita revisando. ¿Queda clara la idea? Sí. Ok. Luego entonces, obsérvese que se tiene la dirección de A y ¿quién captura la dirección de A? La captura asterisco PX, que es un apuntador entero, porque A es una variable entera. Le paso la dirección de B. ¿Y quién captura la dirección de B? La captura asterisco PY, que es un apuntador entero. Esto es, va a recibir la dirección de un entero. B es un entero y ampersand B es la dirección de ese entero. Entonces, PX y PY tienen direcciones. Vamos a verlo con dibujitos. Ups. Aquí está. Ok. Tenemos las variables. Entonces, supongamos que la variable A le damos el valor de 20, que la variable B le damos el valor de 30. Como son localidades de memoria, cada localidad de memoria tiene una dirección. Ok. Entonces, al entrar intercambia, recuérdese que pasamos la dirección de A a P de X, la dirección de B a P de Y. ¿Cuál es la dirección de A? Es 1000. Luego entonces P de Y tiene 1000. ¿Cuál es la dirección de B? Es 1002. Luego entonces P de Y tiene como contenido a 1002.
Obsérvese que tanto P de X y P de Y tienen guardado en su panza una dirección, pero per se, ellas mismas, por ocupar un espacio en la memoria de la máquina, tienen per se una dirección. ¿Ok? Entonces, obsérvese que PX tiene la dirección, no tiene el valor de A, tiene la dirección de A. PY tiene la dirección de B, no tiene el contenido de B. Ok. De tal forma que cuando tenemos asterisco PX y se lo pasamos a T, ocurriría lo siguiente. Recuérdese que para manejar apuntadores tenemos dos operadores, el operador asterisco y el operador ampersand. El operador asterisco da el contenido al que apunta, saca lo que hay en la dirección, asterisco. Y ampersand solo da la dirección. Ok. Entonces dice, el contenido al que apunta PX, aquí está PX. ¿Y a dónde está apuntando? Está apuntando a 1000. ¿Y cuál es el contenido de 1000? Es un número 20. Se lo pasa a TEM. Entonces TEM vale 20. TEM, al ser una variable, también tiene una dirección. ¿Y ahora qué hace acá? Dice, el contenido al que apunta PY está apuntando a 1002. ¿Y qué cosa hay en 1002? Ah, está el 30. Entonces, el número 30 se lo está pasando al contenido al que apunta PX. ¿PX a dónde apunta? Apunta a 1000. Ok. ¿Y cuál es el contenido? 20. Entonces, va a cambiar el contenido al que apunta PY por el contenido al que apunta PX. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Obsérvese lo siguiente. A que valía 20 está acá, A que B que vale 30 está acá, P de X que vale 1000 y P de Y que vale 1002. Y entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? El temporal 20 y ahora aquí el cambio de contenidos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos 20, tenemos 30 y tenemos 30. El contenido al que apunta PY. PY está apuntando a la dirección 1002 y en 1002 hay un 30. Entonces el 30 se lo pasas a esto. ¿Qué es esto? ¿Ok? Y entonces ahora, ¿qué tenemos? El valor de TEM se lo pasas al contenido al que apunta PY. ¿Cuánto valía TEM? TEM valía 20. El contenido al que apunta PY, PY está apuntando a 1002. 1002. Entonces aquí va a recibir el valor de TEM, que es 20. Y aquí ya, al regresar a la función, obsérvese qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que estamos cambiando el contenido de A y de B. A entró con 20, A está saliendo con 30. B salió con 30, B entró con 30 y está saliendo con 20. ¿Qué fue lo que hicimos? Se cambiaron los valores. ¿Por qué? Porque estamos pasando los originales. Obsérvese que el proceso de por valor y por referencia es muy similar. Lo único que cambia es que utilizamos apuntadores. Obsérvese aquí la asignación X igual a Y, y aquí tendríamos su equivalente, contenido por contenido, y etcétera. ¿Ok? Entonces, esto es, grosso modo, la diferencia entre pasar por valor y por referencia. Nuevamente, por valor es una copia y por referencia es el original. Por valor es sin apuntadores y por referencia es con apuntadores. Entonces, obsérvese que se puede hacer esto. Permítanme un segundo.
Perdón, continuemos. Ok. Entonces, pues ya tenemos esto. Ups, y recontra ups. Perdón. Ok, continuamos. Ok. Ahora vamos con los arreglos. Esto es, las matrices y los apuntadores. Bien. ¿Qué podríamos decir sobre esto? Para definir los arreglos, especificamos el tipo de los elementos, van a ser enteros, números reales, y cuántos van a ser. Entonces, de esta forma, tenemos que num es un vector, num tiene un tamaño de 100, y los elementos son de tipo real, float. Ok. Ahora, ¿cómo acceso a los elementos de una matriz, de un arreglo? A final de cuentas, un vector es un arreglo. ¿Es un arreglo de una sola fila o es un arreglo de una sola columna? Ok. Luego entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un vector que se llama A. Ese vector tiene 100 componentes. Ese vector es de tipo doble, o sea, número real de doble precisión. Tenemos que PA es una variable de tipo doble, pero no es una variable cualquiera. Como está precedida por asterisco, es una variable de tipo apuntador. ¿A dónde va a apuntar? A la dirección de un número real de doble precisión. Entonces, ok, ¿qué es lo que estamos haciendo acá con esta operación? PA, ampersand a 0. Bien, lo que estamos haciendo es que le estamos pasando la dirección del primer elemento de A, que es mi vector, se la estamos pasando a PA. ¿Qué significa esto? Que PA va a estar apuntando a la primera componente del vector. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Otra forma de hacerlo es hacer esto. Obsérvese que aquí estamos colocando ampersand a 0 y aquí solo ponemos A. El nombre de un vector o de una matriz es el acceso a la primera componente de ese vector o esa matriz. Entonces serían formas equivalentes de accesar a esto. Ok. Entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos? Obsérvese qué es lo que se tiene acá. Ups. Veámoslo con un ejemplo. Tengo una función que se llama limpia. La función recibe un parámetro que es A y el segundo parámetro es un entero. La función es de tipo void. ¿Qué implica eso? Que regresa nada.
Declaro una variable y la inicializo en 0. Entonces pregunto si i es menor a n. ¿Qué cosa es n? Es el parámetro que está recibiendo. Y entonces, ¿qué es lo que hace acá? Observe que se tiene AI más igual a 0. Entonces, lo que está ejecutándose acá es de que a la posición iésima le está colocando un 0. Una vez que le colocó ese valor de 0, incrementa el valor de la dirección a la que apunta. Esto es, estaría apuntando a la segunda componente del vector A. Al incrementar la componente, pregunta si no hemos rebasado el tamaño de n, porque n, a final de cuentas, sería el tamaño del vector. Ok. Luego, entonces, ¿qué es lo que hace? Incrementó la localidad y a esa localidad le pone 0. Y después incrementa la dirección. Incrementa, apunta al tercer elemento de mi arreglo A. ¿Qué es lo que hace esta función? Pues como su nombre lo indica, está limpiando de contenido al vector de A y lo está inicializando al vector A con valores de 0. Entonces, esta es una forma de hacerlo sin apuntadores. Con apuntadores tendríamos lo siguiente. La función se llama limpia, la función regresa void, o sea, regresa nada. La función recibe dos parámetros. El primer parámetro es un apuntador entero y el segundo parámetro es un entero n. Bien, entonces ahora se tiene un while. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace? Decrementa y después toma la dirección de n. Ok, supongamos que n vale 2, decrementa vale 1, y entonces, ¿qué está haciendo? Asterisco A sería el contenido al que está apuntando A. Le está colocando un 0. Y después incrementa. Después de que incrementó, se acaba el cuerpo del while y se va a la condición del while. Decrementa. Valía 2, supongamos que ahora vale 1. Entonces, ¿qué es lo que estás accesando? La localidad A1 de A. Le coloca un 0. Incrementa. Entonces, ahora está accesando la tercera localidad. N, que valía 1, lo decrementa, vale 0. ¿Y qué es el equivalente de 0? En lenguaje C es falso. Luego, entonces, el while es falso, ya no entra esta sentencia y termina la función. Esto es, estamos limpiando un vector A con apuntadores y sin apuntadores. Ok. Y bueno, aquí viene otro ejemplo de calcular el máximo con apuntadores y bueno, tendríamos lo siguiente. Obsérvese lo siguiente. Vamos a checar el código de la función maxi. Recibe un parámetro que es un vector que se llama A. Las componentes del vector son de tipo doble. Recibe un segundo parámetro que es un entero n. La función se llama maxi. La función regresa un doble. Ok. Entonces, se define dos variables, la variable max y la variable t. Ok. Dado que están precedidas por asterisco, entonces max y t son apuntadores. ¿Apuntadores a qué? A tipo doble. ¿Qué significa eso? Que max y t van a tener en su panza la dirección de un número doble. Bien. Entonces, obsérvese ahora esta asignación. T igual a max igual a A. O sea, es una asignación, es una estructura for. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Habíamos comentado que el nombre de un vector era el acceso a la primera componente del vector. Luego entonces, max va a tomar como máximo a la primera componente de A y se la estamos pasando a T. Ok. Pregunta, una vez que hizo la asignación, si el valor de T
que es la localidad A0 de A, es menor a A más N, que sería la primera localidad más N. ¿Qué cosa es N? Es el parámetro que recibió. Ok. Supongamos que la condición es verdadera. Luego entonces ejecuta el cuerpo del for. El cuerpo del for es un if. Entonces el if está preguntando si el contenido al que apunta Max es menor al contenido al que apunta T. ¿Qué es lo que está pasando? Obsérvese que T y Max inicialmente están apuntando a la misma dirección. Y aquí lo que está preguntando es, ¿el contenido al que apuntas es mayor al contenido al que apuntas? Dado que es el mismo, no sería el caso. Ok. Luego entonces, pensemos que la condición es verdadera. Luego entonces, el valor de T se le pasa a Max. Se incrementa T. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿El valor de T no ha rebasado el tamaño del vector? Supongamos que no lo ha rebasado. Luego entonces pregunta si la nueva localidad a la que está apuntando, T, sigue siendo mayor a Max. Si lo es, entonces cambia el valor de Max, va a ser T. Incrementa T. Pregunta si T no ha rebasado el tamaño del vector. Luego entonces, como T se incrementó, está en otra componente del vector y pregunta si el contenido al que apunta es mayor al contenido al que tiene Max. Obsérvese que en algún momento esta expresión relacional va a ser falsa. Entonces se salta el for, el cuerpo del for es este if, y entonces se ejecuta return. ¿Qué es lo que hace return? Saca el contenido al que apunta Max. Obsérvese que Max regresa un valor que es de tipo doble. Return asterisco Max es de tipo doble. Ok. Bien. Ahora, en cuanto a las formas de accesar a los elementos de un arreglo, existen 4 formas. El arreglo con subíndices, el apuntador desplazamiento, subíndice de apuntador y apuntador desplazamiento con un apuntador. Veamos un programa que muestra estas 4 cosas. Supongamos que tenemos un vector B, donde B es inicializado con el valor de 10, 20, 30 y 40. Esto es, nuestro vector B tiene 4 componentes. Entonces, definimos una variable que se llama P. Como está precedida por asterisco, entonces AP va a ser un apuntador a entero. ¿Qué significa esto? Que va a tener la dirección de un entero. Y obsérvese que asterisco AP es inicializado con B. Esto es, AP va a estar apuntando a la primera localidad de B. El contenido de la primera localidad es 10, pero 10 va a tener una dirección. Ok. Entonces, ejecutamos el for. Dice, para for igual, desde igual a 0 hasta menor a 3, dado que empezamos en 0, solo hay 4 componentes. La componente 0, la componente 1, la componente 2 y la componente 3. Ok. Entonces, ¿qué es lo que mandamos imprimir? Permítanme. Ok. Mandamos imprimir el contenido del vector de 4 formas diferentes. Aquí mandamos imprimir, por ejemplo, con el primer print, obsérvese, cómo lo hemos estado ocupando nosotros. Pones entre los corchetes la componente que te interesa, en este caso BI, pero ¿cuánto vale I? En la primera iteración vale 0. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? La segunda forma de desplegar la misma componente es el nombre del arreglo con desplazamiento. Este es el nombre del arreglo, que nuestro vector se llama B, con desplazamiento. Le hemos incrementado I más I.
Entonces, ¿qué estamos mandando a imprimir? B es la primera localidad, más I. Y estamos mandando a imprimir el contenido al que apunta. ¿Ok? Y vale 0 en la primera iteración. Entonces es el nombre más 0. ¿Qué queda? Pues el nombre. Ok. Entonces es otra forma de imprimir el contenido del vector. Ok. El apuntador con subíndice. AP es una variable de tipo apuntador. Entonces mandamos a imprimir API. Le estamos poniendo al apuntador un índice y estamos mandando a imprimir a la localidad iésima. ¿Cuánto vale I? Y vale 0. Ahora el apuntador desplazamiento. El apuntador AP, obsérvese acá, está apuntando a B, que es la primera localidad. AP más I, y vale 0. Entonces AP más 0. Imprime el contenido. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Imprimiendo la misma localidad del vector de 4 formas distintas. El programa es sencillo. Lo que intenta mostrar es cómo es que puedo tener acceso a las localidades del vector. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Yo no, ninguna, profe. Bien. Gracias. Ok, vamos a dejarle acá. Continuamos la siguiente semana. ¿Ya tienen la clase pasada? Esto es, la clase pasada está ya en la plataforma. Para la materia de compiladores, que es otra de las materias que doy, ya está la clase pasada, pero me gustaría verificar que también está la de programación. ¿No han checado la plataforma? No, ya no. Ok, traten de checar, por favor, para ver si ya está la última clase. Y el día de hoy envío esta clase para que le den una revisada, de tal forma que hoy es miércoles, que el día viernes se hagan los comentarios o alguna duda que tengan. Por hoy sería todo. Gracias y buenas tardes. Gracias, Hasta luego, profe. profesor. Hasta luego.